¿Cómo destapar un fregadero de cocina? El método más sencillo, garantizado. Hoy les voy a enseñar la forma más fácil de destapar un fregadero de cocina. De hecho, les mostraré 2 o 3 métodos distintos. Pero antes, quiero agradecerles por estar aquí viendo mi video. Si les gusta o si quieren hacer un comentario, por favor, quédense. Háganlo después. Bajen y déjenme un comentario aquí abajo para saber qué piensan. Si son propietarios de una casa, ¿les fue útil esto? Si son plomeros, ¿tienen otro método que pueda facilitarles las cosas a las personas? Bueno, primero que nada, la ventosa. Amigos, esta es una de las formas más sencillas. Tenemos un triturador de basura de un lado y están conectados por debajo hacia una sola trampa. Ahora, si el atasco está del otro lado, pero no hay respaldo por aquí, si pueden dejar correr el agua del lado del triturador de basura y todo baja bien, lo más probable es que el bloqueo esté aquí abajo, en el tubo de subida. Ahora, si pueden mirar a través del colador de la canasta y ver, ¿hay popotes? ¿Hay algo ahí obstruyéndolo? Quizás solo haya un montón de suciedad. A veces pasa. Pero si pueden ver algo y quieren intentar desalojarlo, lo que deben hacer es conseguir una ventosa. Ahora, como pueden ver, esta ventosa está diseñada para superficies planas, no para inodoros, para los cuales hay otro tipo específico. Tenemos videos sobre eso. Lo que necesitan es una ventosa como esta y el tapón para el triturador de basura. Al colocar el tapón, deben mantenerlo firmemente en su lugar. Bueno, si no está drenando, ya hay agua de este lado del fregadero. Pero lo que quieren es que cubra por completo el colador del fregadero. Quieren que realmente selle alrededor en el fregadero. Puede que no lo vean, puede que necesiten llenar más agua ahí dentro. Y si está medio asqueroso o ojalá no hayan echado químicos líquidos, quizás quieran usar guantes. Pero una vez que coloques el desatascador en el lugar correcto, quieres mantener presionado el tapón en tu triturador de basura y luego quieres empujar. Lo que estás intentando hacer es forzar que el agua baje por ahí. Estás tratando de hacer que empuje lo que sea que esté aquí adentro. Recuerda, este lado está drenando bien, así que sabemos que por aquí está bien. Suponemos que el bloqueo está justo aquí. Si aplicas suficiente presión aquí para empujar el agua hacia abajo, tal vez necesites intentarlo más de una vez, incluso varias, y quizás con mucha fuerza. Si lo logras y consigues deshacer o soltar lo que esté obstruyendo, harás que baje por el desagüe. Eso es lo que buscas. Ahora, si es del lado del triturador de basura, no necesitarás el desatascador. Lo que podrías hacer es, si está del lado del cesto, intentar hacer lo mismo. Toma un tapón. Ahora, sé que este no es el tapón para el lado del colador del cesto, pero toma tu tapón, colócalo ahí y manténlo presionado mientras haces el desatascado de este lado. Literalmente podría haber algo justo aquí en este codo de 90 grados hacia abajo, pero ¿y si solo es que el triturador de basura está atascado? Ahora, digamos que necesitas esto de vuelta porque si está del lado del triturador querrás sacar el tapón, ponerlo del lado del colador del cesto. Ahora, sé que este no es el tapón adecuado, pero quieres colocar tu colador aquí. Necesitas algo para sellar esto, porque si está atascado, quizás quieras tomar el extremo de esto, meterlo en tu triturador de basura y en este momento estoy girando el triturador. Así que si no tienes la herramienta que se introduce en el centro inferior, puedes usar esto. Si se atasca y no tienes la herramienta adecuada, emplea el extremo de un desatascador o de una escoba. Cualquier cosa firme que puedas empujar aquí para desatascar es una buena idea. Si el triturador de basura no funciona, revisa abajo si el botón de reinicio está sobresaliendo. Quizás necesites reiniciarlo. Puede que se haya activado el reinicio por encenderlo demasiado. Pero recuerden, siempre que trabajen con agua, especialmente si es sucia o han usado químicos, asegúrense de usar lentes de seguridad. Es esencial para proteger sus ojos. Bien, les mostré 2 maneras justo ahora. Ahora les voy a enseñar el método que si es solo su fregadero o las tuberías debajo de él, garantiza desatascar todo. Ahora, ¿qué pasa si ambos lados están obstruidos de la manera que ya les expliqué? Este lado estaba obstruido, pero este no. Luego este estaba, pero este no. ¿Qué pasa si ambos están obstruidos? Ahora, necesitamos meternos aquí abajo porque queremos poner algo debajo de esta trampa en P. Normalmente, cuando está tapado de ambos lados, el atasco está aquí abajo en la trampa en P. Ahora, podría estar en el brazo de la trampa. Vas a necesitar un desatascador de drenaje o algo por el estilo para limpiarlo. Pero con suerte, esto te ayudará a desatascarlo desde aquí. Si ambos lados están tapados, o volvamos atrás, digamos que este lado está tapado, pero no pudiste desatascarlo con el émbolo. Pasa por debajo, vas a desmontar tu trampa en P y vas a empezar a desarmar esto para poder encontrar exactamente dónde está el atasco. Pero si ambos lados están tapados o no pudiste desatascarlos con el desatascador, lo que vas a hacer es agacharte aquí y vas a desmontar tu trampa en P. Así que una vez que comiences a desarmarla, recuerda, esta trampa en P va a estar llena de agua. Así que cuando se desmonte, literalmente querrás atrapar toda esa agua y dejar que la trampa en P salga.
Ahora, una vez que la vacíes aquí, obsérvala. ¿Hay algo obstruyéndola? Porque si lo hay, tal vez necesites limpiarla. ¿Y si no, qué pasa? ¿Y si todo está aquí? ¿Y si tienes un montón de agua regresando por este brazo? Ahora lo que necesitas hacer es considerar sacar este brazo de la pared, fuera del adaptador de la trampa. Si hay un adaptador de la trampa ahí, si es de cromo o latón y está soldado, podría ser momento de llamar a un plomero, porque ahora realmente necesitas usar una serpiente de desagüe para lavamanos para ayudar a limpiarlo. Vamos a dejar esto aquí y fingir que ya has retirado esto de en medio. Y esta tubería, quizás la has desmontado y todavía está obstruida. Podría estar obstruido justo aquí, en esta T. Todos estos se llaman acoplamientos de deslizamiento. Así que lo que vas a hacer es aflojarlos. Y recuerda poner el cubo debajo, porque si hay agua aquí arriba y la aflojas, si la obstrucción está aquí, el agua va a salir por aquí. Ahora si la obstrucción está más arriba, si solo estuviera obstruido este lado, recuerda, solo afloja todo. Despacio. Asegúrate de recoger toda el agua, eso te evitará cualquier problema. Y de nuevo, si el agua está sucia o si has echado químicos, asegúrate de siempre usar tus lentes de seguridad. Entonces, si quisiera desmontar esto ahora, lo desarmaría justo aquí y lo aflojaría. Podrías incluso tirar hacia abajo de esto. Como ves, se desmonta aquí. Si este lado sigue obstruido, sé que la obstrucción está o aquí o aquí. Ahora, en una unión deslizante. De hecho, puedo girarla y observarla para atraparla aquí. Puede que necesite poner otro cubo, otra bandeja de ese lado. Si la obstrucción está en esta tubería en algún lugar, es fácil desmontarla y es fácil volver a armarla. Una cosa importante, si vas a desmontar algo, no olvides revisar con cuidado la arandela de nivel. Asegúrate de que esté en buen estado, sin muescas, desgarros ni ningún otro tipo de daño. Y ten presente que estas tuercas son de plástico, así que si las aprietas demasiado, corres el riesgo de romperlas. Siempre les digo a las personas, mira, solo ajustalas a mano. Una vez que hayas alineado todo y lo hayas vuelto a montar como quieres, solo repasa y verifica todas tus tuercas de nuevo. Asegúrate de que todas estén ajustadas a mano. Entonces, una vez que hayas armado todo de nuevo, ajustado a mano, revisa todo de nuevo. Asegúrate de que estén todas seguras. Abre el agua caliente y ve qué sucede. Si empieza a llenarse, ciérralo. Tienes un atasco en el brazo. Si todo está drenando bien, deja correr el agua caliente un rato y luego revisa aquí abajo, checa las tuercas de la unión deslizante y asegúrate de que todo esté bien apretado y que no haya fugas. Algo que puedes hacer es colocar toallas de papel debajo de esto, abrir el agua, lavar los platos. Lo que hagas esa noche, regresa y revísalo al día siguiente. Asegúrate de que no esté nada húmedo. Nunca querrás arruinar la madera debajo de tu fregadero. Así que te he mostrado cómo desatascar el fregadero de la cocina. Garantizado. Si eso no funcionó, si el problema está de vuelta en la pared, tal vez necesites una máquina desatascadora, un hidrojet o una rampa de agua cinética. En ese punto, tendrás que alquilar equipo o quizás llamar a un plomero. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a estar conmigo. Lo valoro mucho y espero que hayas aprendido algo. Si fue así, podrías dejar un comentario aquí abajo y decirnos qué te pareció. Y si conoces a alguien que tenga una casa y pueda tener problemas con el drenaje del fregadero de la cocina, considera compartir este video con esa persona. Soy Roger Wakefield, jefe de plomeros experto. Nos vemos en el video, si no te has ido por la tubería.